La oscuridad de la noche gallega era una muralla líquida e impenetrable, violentamente azotada por una tormenta que parecía querer ahogar el mundo. Dentro de la burbuja de silencio y lujo de su coche blanco, ella no sentía nada de eso, solo la suave melodía de la radio y la hipnótica danza de los limpiaparabrisas. Fue un sonido seco, un chasquido, como el de un hueso al romperse, lo que anunció el fin de su paz. El neumático delantero derecho explotó con la furia de un disparo, y el control que tenía sobre la máquina de 1 tonelada se desintegró en una fracción de segundo. Sus manos, con las uñas pintadas de un rojo carmesí, que contrastaba con la palidez de sus dedos, se aferraron inútilmente al volante. El coche, ahora una bestia indomable, viró de forma salvaje, convirtiendo la carretera mojada en una pista de patinaje mortal. El grito que rasgó su garganta fue ahogado por el sonido ensordecedor del metal retorciéndose y el cristal haciéndose añicos. El mundo giró, 1, 2 veces, en una sucesión nauseabunda de cielo y asfalto, antes de ser engullido por la oscuridad de la zanja al borde de la carretera. El silencio que siguió fue aún más aterrador, puntuado solo por el tic-tac de una alerta electrónica y el sonido de la lluvia golpeando implacablemente el chasis metálico. Fue entonces cuando un solitario haz de luz cortó la penumbra, una linterna. La luz danzó sobre la carrocería abollada antes de encontrar la ventanilla rota del conductor y fijarse en su rostro. Estaba pálida, con un hilo de sangre corriendo por su frente, inconsciente. Una silueta masculina surgió contra la tormenta, una figura oscura moviéndose con una urgencia calculada. No pidió ayuda, no parecía entrar en pánico. Con una fuerza sorprendente, forzó la puerta atascada y, con cuidado, la desenganchó del cinturón de seguridad. Al levantarla en sus brazos, miró a ambos lados de la carretera completamente desierta. No como un salvador buscando testigos, sino como un ladrón temiendo ser descubierto. Las preguntas flotaban en la noche, tan densas como la niebla que comenzaba a levantarse. ¿La estaba salvando o la estaba secuestrando? ¿Habría sido él la causa del accidente? ¿O solo una pieza en un juego mucho más peligroso? El despertar fue lento, un ascenso doloroso desde un pozo oscuro y profundo. Lo primero que sintió fue la luz del sol, cálida e insistente en sus párpados, seguida de un dolor punzante en la cabeza que era su única y terrible ancla con la realidad. Abrió los ojos. El techo era de madera oscura con vigas a la vista, las paredes de piedra rústica. Estaba en una cama sencilla, cubierta por sábanas de algodón áspero que rozaban su piel. Nada era familiar. El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una ola helada que subía por su garganta. Se miró sus propias manos, las uñas rojas y perfectas, y no las reconoció como suyas. ¿Quién era la mujer que llevaba ese esmalte? ¿Quién era ella? El esfuerzo por buscar una respuesta en su mente era como gritar en el vacío. Solo había un agujero negro, un abismo de nada. Una voz masculina, calmada pero firme, cortó el silencio. «Te has despertado». Un hombre estaba de pie en la puerta, sosteniendo una bandeja con un vaso de agua y unas pastillas. Era alto, de rasgos serios, y una mirada que parecía cargar con el peso del mundo. No sonrió. Sus ojos, de un castaño profundo, la analizaban con una intensidad que era cualquier cosa menos que reconfortante. Ella se encogió instintivamente. ¿Dónde estoy? Su voz salió débil, un susurro asustado. ¿Quién eres tú? La pregunta más aterradora vino al final. ¿Quién soy yo? El hombre se acercó lentamente, dejando la bandeja en una pequeña mesita de noche. Te encontré en la carretera, cerca de los restos de tu coche. ¿Sobre quién eres? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Su respuesta no ofrecía consuelo, solo más misterio. Estaba herida, sin memoria, atrapada en un lugar desconocido con un completo extraño cuya mirada parecía esconder tantos secretos como el abismo en su propia mente. Una identidad borrada, un salvador que parece más un carcelero. ¿Qué ocurrió realmente en esa carretera lluviosa? Si quieres desvelar este misterio pieza por pieza, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque la verdad es mucho más impactante que la ausencia de ella. El primer día completo de su nueva y vacía existencia fue una tortura de extrañeza. Cada tarea simple era un desafío monumental. Ella, cuyas manos parecían haber sido hechas para gestos delicados, se mostró torpe al intentar ayudar a Javier en la cocina, casi dejando caer un pesado plato de cerámica. Él la reprendió con un gruñido de impaciencia, pero, momentos después, cuando se cortó con un cuchillo al intentar rebanar un pan rústico,
Fue él quien limpió la pequeña herida con una suavidad inesperada, sus dedos ásperos moviéndose con la precisión de un experto. Esta dualidad en su comportamiento era enloquecedora. En un momento era un carcelero frío y al siguiente un protector a regañadientes. La observaba constantemente y bajo su mirada penetrante, ella se sentía como un fraude, una actriz en una obra para la cual no conocía ni el guión ni el personaje. El aislamiento era absoluto. Por la ventana, solo veía un mar de árboles envuelto en una densa niebla, un escenario que era a la vez hermoso y aprisionador. Esa tarde, mientras miraba su propio reflejo distorsionado en un cristal, un fragmento de memoria la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba en un despacho de cristal en lo alto de un edificio que arañaba el cielo. Un hombre, con un traje caro, una sonrisa encantadora y ojos fríos como el hielo, le estaba gritando. No podía oír las palabras, pero sentía la vibración de su rabia, el veneno en su tono. La sensación era de peligro inminente, de una traición tan profunda que la dejó sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, jadeante, con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su recuerdo la llenaba de un pavor tan visceral? Sentirse completamente perdido, sin saber quién eres o en quién confiar, es uno de los mayores miedos humanos. ¿Alguna vez has pasado por una situación que puso tu mundo patas arriba, forzándote a empezar de cero? ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar para redescubrir su propia identidad? Comparte tu historia en los comentarios, queremos escucharte. El resto del día se arrastró en un silencio cargado. Elena se encerró en sí misma atormentada por el rostro del hombre del flashback. Javier pareció notar su perturbación, pero no hizo preguntas, simplemente reforzando la muralla de silencio que los separaba. Ella empezó a comprender que su cautiverio quizás no era solo físico. Quizás el mayor peligro del que él la protegía no estaba allá afuera, en el bosque, sino dentro de su propia mente, escondido en las sombras de una vida que no podía y, tal vez, no debía recordar. Pasaron 2 días más, una eternidad marcada por el amanecer y el atardecer en aquel refugio aislado. La rutina era monótona, pero la mente de Elena era un torbellino. Impulsada por una necesidad desesperada de encontrar cualquier vínculo con su pasado, decidió examinar la ropa que llevaba el día del accidente. Javier la había lavado y doblado, un gesto de cuidado que ahora parecía sospechoso. Eran prendas de diseño, los vaqueros de una tela suave y cara, la blusa de seda. Mientras pasaba los dedos por el forro del bolsillo del pantalón, sintió algo pequeño, duro y puntiagudo. Con el corazón acelerado, lo sacó. En la palma de su mano, un único pendiente de diamante brillaba con una luz intensa, un sol en miniatura que parecía burlarse de la simplicidad rústica de la cabaña. Era una reliquia de un reino olvidado, de su vida anterior.
Al sostenerlo, otro flash, más nítido esta vez, explotó en su mente. Estaba en una fiesta opulenta, el sonido de risas y el tintineo de copas de champán a su alrededor. El hombre del despacho estaba a su lado, susurrándole al oído mientras le ponía el pendiente. Su voz era sedosa, pero sus palabras tenían un tono posesivo. «Diamantes para mi reina», había dicho. El recuerdo la hizo estremecer, una mezcla de placer y repulsión. En ese momento, Javier entró en la habitación, su paso silencioso como el de un cazador. La vio de pie, hipnotizada por la joya en su mano, y su rostro se transformó en una máscara de severidad. «¿Dónde has encontrado eso?» Su voz era baja, casi una amenaza. «Estaba en mi bolsillo. He recordado algo», balbuceó, asustada por la intensidad de su reacción. Sin decir palabra, él avanzó y le quitó el pendiente de la mano. El gesto no fue violento, pero fue definitivo. «Los recuerdos pueden ser peligrosos», dijo, su voz gélida. «Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas». Guardó el diamante en una pequeña caja de madera y la cerró con una llave que se metió en el bolsillo. El acto fue dramático e inequívoco. No estaba solo escondiendo un objeto, estaba activamente suprimiendo su pasado. La sospecha de Elena se solidificó en una certeza aterradora. Él sabía exactamente quién era ella, y por alguna razón terrible necesitaba que ella siguiera sin saberlo. Al cuarto día, la frágil calma se rompió. La sensación de encarcelamiento, antes una sospecha latente, se convirtió en una certeza insoportable. Elena no podía soportar un minuto más de ese silencio, de esa vigilancia constante, de esa incertidumbre que la corroía por dentro. Esperó el momento en que Javier se distrajo, ocupado con un ruidoso generador en la parte trasera de la casa, y corrió. Impulsada por pura adrenalina, salió disparada por la puerta, sus pies descalzos apenas sintiendo las piedras y ramas del camino de tierra. No tenía un plan, no tenía idea de a dónde la llevaría el camino. Lo único que importaba era el movimiento, la huida, la sensación de romper las cadenas invisibles de ese lugar. El bosque gallego la envolvió, sus altos troncos y su denso follaje creando un laberinto verde y sombrío. El aire era húmedo y olía a tierra mojada. Por un momento sintió un atisbo de libertad, pero fue rápidamente aniquilado por el sonido de pasos pesados y rápidos detrás de ella. Javier era más rápido, más fuerte, y conocía ese terreno. La alcanzó en menos de un minuto, su brazo rodeando su cintura y deteniendo su avance abruptamente. Ella se debatió, luchando con la fuerza de un animal enjaulado. «¡Suéltame! ¿Quién eres?», gritó.
su voz resonando entre los árboles. «¿Por qué no me dejas ir?» Él la giró para encararla, sujetándola firmemente por los hombros. Su rostro estaba cerca del de ella, sus pechos subiendo y bajando por la carrera. «Porque ahí fuera no es seguro para ti. ¿No lo entiendes?», respondió él, su voz grave y llena de una urgencia que la asustó. «¿Seguro? Me siento como una prisionera», escupió las palabras. «Ni siquiera sé si me salvaste de ese accidente o si fuiste tú quien me sacó de la carretera». La acusación quedó suspendida en el aire, eléctrica y peligrosa. Por primera vez, ella vio algo romperse en los ojos de él. La fachada de piedra se agrietó, revelando una mezcla de rabia, frustración y algo que se parecía mucho al dolor. El enfrentamiento se convirtió en un tenso punto muerto. Ella, desafiante y aterrorizada. Él, sombrío e indescifrable. La línea entre protector y captor nunca pareció tan delgada y aterradora. A cientos de kilómetros de allí, en un minimalista despacho de cristal con vistas panorámicas de Madrid, el hombre de los flashbacks de Elena comandaba su imperio. Marco, con su traje impecable y su sonrisa carismática, era la imagen del éxito y la preocupación. Estaba en medio de una videoconferencia con uno de los principales patrocinadores de la marca La Reina. Sí, es una tragedia lo que el estrés puede llegar a ser, decía, con un tono de falsa compasión. Elena, nuestra querida La Reina, necesitaba desesperadamente un tiempo para ella, un viaje de redescubrimiento espiritual. Totalmente offline, me confió la tarea de mantener todo en funcionamiento. Mientras pronunciaba las mentiras con una facilidad pasmosa, su otra mano movía el ratón del ordenador. Con un clic, arrastró una carpeta digital llamada Pruebas Financieras Elena a la papelera de reciclaje y la vació permanentemente. En cuanto terminó la llamada, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de frialdad calculadora. Su joven asistente Sara entró en la sala, visiblemente nerviosa. «Señor, la policía ha vuelto a llamar. Se están tomando la desaparición de Elena más en serio». Marco se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal, observando el flujo de coches como un rey observa sus dominios. «Estupendo. Diles que estoy moviendo cielo y tierra para encontrarla», dijo sin volverse. «Diles que estoy desesperado, que mi pobre socia, abrumada por el éxito, tuvo un colapso y huyó». Finalmente se giró para mirar a Sara, y el brillo en sus ojos era depredador. Y mientras todos buscan a la reina perdida, el nuevo rey asume el trono. Inicia la transferencia del control de todos los activos a mi nombre. Ahora, la audiencia, en este momento, recibía la verdad que Elena se le negaba. El peligro era real. Tenía un rostro encantador y no estaba solo en su pasado. Estaba robándole activamente su presente.
y planeando asegurarse de que no tuviera un futuro. La casa silenciosa había comenzado. Esa noche, una frágil tregua se instaló en la pequeña casa del bosque. El intento de fuga de Elena, aunque fallido, parecía haber cambiado algo en la dinámica entre ellos. La tensión seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una especie de resignación. Mientras preparaban la cena en un silencio casi cómodo, Elena sintió cómo otra pieza del rompecabezas encajaba en su mente. No era un flash visual, sino un sonido, un nombre. Un nombre que ella había gritado en aquella discusión en el despacho de cristal. Dejó de remover la olla en la estufa de leña y se volvió hacia Javier. «He tenido otro recuerdo», dijo, su voz sonando extraña en la quietud de la cocina. Él dejó de cortar las verduras y la miró, su cuerpo instantáneamente tenso en alerta. Le estaba gritando a ese hombre. Lo llamé por un nombre que me da escalofríos. Respiró hondo. Marco. En el instante en que el nombre abandonó sus labios, el afilado cuchillo se deslizó de los dedos de Javier. La hoja golpeó el suelo de piedra con un agudo sonido metálico, un ruido estridente que rompió el hechizo de la noche. El sonido resonó, alto y violento. Elena vio cómo la sangre desaparecía del rostro de Javier. Se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par con un shock que no pudo disimular. Era una reacción mucho más fuerte que la sorpresa. Era reconocimiento, era miedo. ¿Marco?, repitió, su voz apenas un susurro ronco. ¿Estás segura de ese nombre? Sí. ¿Por qué?, insistió ella dando un paso hacia él. ¿Lo conoces? ¿Quién es Marco? Javier no respondió. Se agachó rígidamente para recoger el cuchillo, pero la mano que extendió temblaba visiblemente. Por primera vez, Elena veía una grieta en su férreo autocontrol. El hombre que parecía imperturbable, el dueño de la situación, estaba conmocionado hasta el alma por la simple mención de ese nombre. La conexión era innegable. Javier no era un espectador inocente en su historia, era un participante activo. La pregunta que la atormentaba cambió de ¿quién eres?, a algo mucho más siniestro. ¿De qué lado estás?
El timbre del teléfono en el despacho de Marco en Madrid sonó como la pistola de salida para la fase final de su plan. Era su investigador privado. «Por fin», contestó Marco, impaciente. «¿Qué tienes para mí?» Al otro lado de la línea, la voz del detective era profesional y directa. El rastreador de su coche enmudecía tras el accidente, pero la última señal emitida fue en una carretera secundaria en la provincia de Lugo, en Galicia. He hablado con los vecinos de un pueblo cercano. Confirman haber oído un fuerte golpe la noche de la tormenta, pero la policía no encontró restos ni un cuerpo. Una sonrisa lenta y depredadora se extendía por el rostro de Marco. La ausencia de un cuerpo no era un problema, era una oportunidad. Eso significa que alguien la encontró, concluyó, su mente trabajando a toda velocidad. Alguien la está escondiendo. Probablemente un paleto local que no tiene ni idea de a quién tiene en sus manos. La idea le divertía. Averigua quién es. Quiero la ubicación exacta. Señor, quizás sería mejor dejar que la policía... empezó el detective, pero Marco le interrumpió. No, no quiero a la policía involucrada. Encuéntrala, ordenó, su tono ahora desbordando una autoridad gélida. Iré yo mismo hasta allí, para rescatar a mi querida y confundida socia. Se alegrará tanto de verme. Colgó el teléfono y se permitió una risa baja y cruel. Su plan no era de rescate, era de recuperación de un activo perdido y después de su liquidación final. La amenaza, antes una sombra en la memoria fragmentada de Elena, ahora tenía un destino. Estaba en camino, la cuenta atrás había comenzado, y la presa, aislada e inconsciente del peligro que se aproximaba, estaba a punto de recibir la visita del lobo en su puerta. Esa noche, el área en el porche de la pequeña casa parecía cargado de electricidad. Una luna casi llena bañaba el bosque con una luz plateada, creando un escenario de una belleza sobrecogedora. La tensión entre Elena y Javier se había metamorfoseado de nuevo. El miedo y la desconfianza seguían ahí, pero se habían entrelazado con un hilo fino y peligroso de familiaridad, de una intimidad nacida del aislamiento compartido. A veces,
confesó Elena en un susurro, mirando las estrellas. No estoy segura de querer recordarlo todo. ¿Y si la persona que era? ¿Y si no me gusta? Quizás es más fácil no ser nadie. Aquí. Javier, que hasta entonces había estado en silencio, se giró hacia ella. La luz de la luna suavizaba las duras líneas de su rostro, y por primera vez, su mirada no era la de un guardián, sino la de un hombre que veía a la mujer que tenía delante. La persona que eres ahora, dijo, su voz sorprendentemente gentil. Es fuerte, es una superviviente. La quietud que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Se acercó. La distancia entre ellos disminuyó hasta volverse insignificante. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco la asustara, levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. El roce de sus dedos en su piel envió una descarga por todo su cuerpo. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Él se inclinó, y el mundo entero pareció contener la respiración. El beso era inevitable, un punto de colisión de toda la emoción, el miedo y el misterio que los envolvía. Pero un segundo antes de que sus labios se tocaran, un sonido agudo y ajeno rasgó la noche. El tono de un teléfono móvil desde el interior de la casa. Javier se apartó como si se hubiera quemado, el hechizo se rompió al instante. Corrió adentro y contestó, su voz baja y urgente. ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Cómo de cerca? Entendido. Cuando colgó y se giró hacia ella, la máscara de frialdad había vuelto, más impenetrable que nunca. El momento de vulnerabilidad se había desvanecido como el humo. ¿Quién era? Preguntó ella con el corazón aún martilleando por el beso perdido y la nueva alarma. No es asunto tuyo, respondió él, su voz dura como el acero. Quédate dentro. Cerró la puerta y ella oyó el sonido de la llave girando en la cerradura. En un instante, había pasado de casi amante a carcelero de nuevo, dejándola encerrada, más confundida y aterrorizada que nunca. La llamada de la noche anterior fue la gota que colmó el vaso. La esperanza de que Javier pudiera ser un aliado se hizo añicos, reemplazada por la gélida certeza de que él era parte de un juego en el que ella era el peón. La desconfianza se transformó en una determinación febril. A la mañana siguiente, mientras él estaba fuera, actuó. Ignorando la puerta cerrada, empezó a registrar su habitación, el único lugar de la casa que él parecía mantener estrictamente privado. Su corazón latía desbocado, esperando encontrar un arma, un documento, cualquier cosa. Y lo encontró. Escondida bajo unas tablas sueltas del suelo, había una caja de metal. Dentro no había un arma, sino algo infinitamente peor. Un dossier detallado sobre ella, página tras página de fotos de vigilancia, tomadas con un teleobjetivo. Eran fotos de ella en eventos, saliendo de su edificio, subiendo a su coche de lujo.
En muchas de ellas, Marco estaba a su lado, sonriendo. La visión de su vida robada, fríamente documentada, era nauseabunda, pero la imagen final fue la que le robó el aliento y le heló la sangre en las venas. Era una foto tomada desde el interior de un café, mostrándola a ella y a Marco en una mesa, y en segundo plano, desenfocado pero inconfundible, estaba Javier, llevando una gorra, observándolos. La fecha impresa en la esquina de la foto era de 2 semanas antes del accidente. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No fue el azar lo que lo puso en su camino, él la estaba siguiendo. Era un acosador, un cómplice. La narrativa que él había construido era una elaborada mentira. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Javier entró y la vio, arrodillada en el suelo, con las pruebas de su traición esparcidas a su alrededor. La mirada de ella era la de un animal herido y traicionado. «¡Tú!», susurró, la voz temblorosa de horror e ira. «Tú me estabas vigilando. Lo sabías todo. Esto fue una trampa, ¿verdad? Elena, escucha, no es lo que piensas. Puedo explicarlo», comenzó él, dando un paso hacia ella. «¿Explicar qué? ¿Que eres mi secuestrador?». Antes de que pudiera responder, el sonido de un potente motor rompiendo el silencio del bosque los interrumpió. Un sedán negro y caro se detuvo bruscamente frente a la casa. La puerta se abrió y Marco salió, luciendo una falsa sonrisa de alivio. «¡Elena! ¡Dios mío, te he encontrado!», gritó, corriendo hacia ellos. Estaba tan preocupado. Elena miró de Marco, el traidor de sus recuerdos, a Javier, el traidor de su realidad. Estaba acorralada entre los dos, una pesadilla hecha realidad. El enfrentamiento final tuvo lugar bajo el cielo gris de Galicia. Marco avanzó hacia el porche, con los brazos abiertos en un gesto de falso salvador. «Elena, cariño, ven conmigo. Salgamos de este lugar horrible. ¿Te ha hecho daño este hombre?». Elena permaneció paralizada. El dossier en sus manos parecía pesar 1 tonelada. Su mente era un campo de batalla, sin saber en qué dirección apuntar sus armas. Javier, sin embargo, se movió. Se interpuso entre ella y Marco, un guardián silencioso y sombrío. «Aléjate de ella, Marco», dijo Javier. Su voz era tranquila pero cargada con una amenaza de acero. «Tu juego ha terminado». Marco se rió. Una risa de burla. «¿Mi juego? Mírate, tú eres quien la tiene cautiva en una cabaña. Elena, él es el peligroso aquí». La desesperación hizo que Elena le gritara a Javier. «¿Por qué tenías esas fotos? Dime la verdad». Fue entonces cuando el juego cambió. Javier finalmente la miró, y en sus ojos no había engaño, solo una urgencia desesperada porque ella creyera la verdad. «Tenía las fotos», dijo, cada palabra cayendo como una piedra. «Porque fuiste tú quien me contrató». El silencio que siguió fue absoluto. Marco se congeló, su falsa sonrisa evaporándose.
La mente de Elena se detuvo. ¿Qué? Me llamo Javier Rojas. Soy investigador privado, continuó, su voz ganando fuerza. Me buscaste hace un mes porque descubriste que Marco estaba desviando millones de tus empresas. Tenías pruebas, pero sabías que era capaz de cualquier cosa para silenciarte. Me contrataste para obtener la prueba final, y sobre todo, para protegerte. Sacó su propio móvil del bolsillo y pulsó un botón. Una grabación de audio llenó el aire. Era la voz de ella, clara y llena de miedo. Tengo miedo, Javier. Marco no se detendrá ante nada. Si me pasa algo, asegúrate de que lo pague. La grabación fue la llave. La presa de su mente se rompió, y todo volvió en una avalancha. La reunión secreta con Javier, el descubrimiento del fraude, la pelea final con Marco, la sensación de los frenos fallando. El accidente no fue un accidente, dijo Javier, mirando directamente a un Marco pálido. Te estaba siguiendo para protegerte, como acordamos. Vi cuando te sacó de la carretera. Llegué primero y te escondí aquí para mantenerte viva, mientras mi socio entregaba el dossier completo a la policía. Tu amnesia fue lo único que no estaba en el plan. En ese momento, sirenas lejanas comenzaron a aullar, acercándose rápidamente. El rostro de Marco se contrajo de pánico y odio. Intentó correr, pero ya era demasiado tarde. 2 coches de la Guardia Civil bloquearon la salida, y los agentes lo rodearon. Mientras a Marco lo esposaban, gritando maldiciones, Elena solo miraba a Javier. El carcelero, el secuestrador, el mentiroso. Nunca había sido nada de eso. Había sido su protector todo el tiempo. Su guardián silencioso, cumpliendo su promesa incluso cuando ella misma no la recordaba. Javier, susurró, probando el nombre en un mundo que ahora volvía a tener sentido. Él le dedicó la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Bienvenida de nuevo, Elena.